El divorcio no fue el final. Fue el comienzo de una verdad que llevaba 30 años escondida en silencio. 30 años criando, protegiendo, cantando para unos hijos que José Mercé creía suyos. Hasta que una prueba de ADN lo desmoronó todo. En ese instante, la vida del hombre que había llenado escenarios con su voz rota por el alma, se quebró en un silencio aún más profundo que cualquier cante flamenco. José Mercé no habló durante semanas, no porque no pudiera, sino porque no encontraba palabras que pudieran sostener el peso de lo que acababa de descubrir. Todo comenzó como un rumor, una sospecha ligera que alguien dejó caer en una conversación incómoda, una frase que no encajaba, una mirada que evitaba sostenerse, y sin embargo fue suficiente. Suficiente para abrir una grieta. Encarna, su esposa durante más de 3 décadas. La mujer que había estado a su lado en los momentos más humildes, cuando aún no llenaba teatros, cuando el dinero apenas alcanzaba, cuando la fama todavía era un sueño lejano. La misma mujer que, según él, conocía cada rincón de su alma. ¿Cómo podía ser que esa misma historia escondiera otra completamente distinta? Las noches comenzaron a cambiar. El silencio en casa ya no era descanso, era sospecha. Cada recuerdo feliz se volvía sospechoso. Cada cumpleaños, cada fotografía familiar, cada abrazo, empezaban a parecerle una escena cuidadosamente construida. La decisión de hacerse la prueba de ADN no fue impulsiva. Fue lenta, dolorosa, como arrancarse una verdad que uno teme, pero necesita confirmar. Y cuando llegaron los resultados, no hubo gritos, no hubo lágrimas inmediatas, solo un vacío. No eran sus hijos, 30 años de vida, convertidos en una pregunta. ¿En qué momento comenzó la mentira? Los días siguientes fueron aún más difíciles, porque la traición no era solo de Encarna, era del tiempo, de los recuerdos, de todo lo que había construido creyendo que era real. Y sin embargo, ahí estaban ellos. Los hijos. Los mismos ojos, las mismas risas, las mismas voces que lo llamaban padre. ¿Dejaban de serlo por un resultado en papel? Esa fue la batalla más silenciosa, más cruel, porque mientras el mundo imaginaba un escándalo, José Mercé enfrentaba algo mucho más íntimo. La fractura entre la sangre y el amor, entre la verdad biológica y la verdad del corazón. La confrontación con Encarna no fue como en las películas. No hubo gritos exagerados ni confesiones dramáticas. Fue más fría, más real, más devastadora. Palabras cortas, miradas que ya no podían sostenerse. Y una pregunta que quedó flotando entre ambos. ¿Desde cuándo? Pero incluso esa pregunta parecía inútil, porque ninguna respuesta podía devolverle lo perdido. Las noticias comenzaron a filtrarse. Primero como rumores, luego como titulares. José Mercé rompe su silencio. Infidelidad tras 30 años de matrimonio. La verdad detrás del divorcio. Pero nadie sabía realmente lo que pasaba dentro de él. Nadie veía las madrugadas en las que se sentaba solo, mirando fotografías antiguas, intentando encontrar una señal que hubiera ignorado. Nadie escuchaba el eco de su propia voz, preguntándose si todo había sido una mentira, o si la mentira había sido solo una parte, porque había algo que no cambiaba, el vínculo, aunque la sangre dijera lo contrario, aunque la verdad fuera cruel. Los recuerdos seguían ahí, intactos, dolorosos. Y entonces llegó la decisión, el divorcio, no como un acto de rabia, sino como una necesidad de sobrevivir a lo que ya no podía sostenerse. Una separación que no solo rompía un matrimonio, sino toda una historia compartida. Pero incluso en ese momento, José Mercé no habló públicamente, no dio entrevistas, no explicó su versión, eligió el silencio, ese mismo silencio que durante años había ocultado todo. Hasta ahora,
porque cuando finalmente decidió romperlo, no lo hizo para acusar, lo hizo para entender, para intentar reconstruir algo, aunque no supiera exactamente qué. Y mientras el mundo esperaba respuestas claras, él solo dejaba caer fragmentos, frases incompletas, miradas cargadas, como si incluso ahora la verdad siguiera siendo demasiado pesada para decirla entera. Porque hay verdades que no se cuentan, se cargan, se viven, se respiran en cada instante. Y en algún lugar, entre el pasado que ya no podía cambiar y un futuro que aún no entendía, José Mercé seguía sentado, mirando ese papel, ese mismo papel que no solo cambió su vida, sino todo lo que alguna vez creyó que era verdad. El papel seguía sobre la mesa, ligeramente doblado en una esquina, como si alguien hubiera intentado esconderlo y no hubiera tenido el valor de hacerlo del todo. La luz de la tarde entraba por la ventana, cayendo justo encima de ese documento que ya no era solo un resultado. Era una grieta abierta en toda una vida. José no lo tocaba, no otra vez. Sus dedos, acostumbrados a las cuerdas invisibles del cante, a marcar compases en el aire, ahora permanecían inmóviles sobre sus rodillas. Había algo en ese gesto, tan simple, que decía más que cualquier palabra, como si al no tocar ese papel pudiera retrasar lo inevitable. En la pared, colgada ligeramente torcida, una fotografía familiar. Él, más joven, Encarna sonriendo. Los niños, pequeños, aferrados a sus manos. El polvo había comenzado a acumularse en el marco, apenas visible, pero suficiente para notar que nadie la había limpiado en días. O tal vez en semanas. El silencio de la casa ya no era el mismo. Antes tenía vida, pasos, risas, televisores encendidos en habitaciones distintas, voces cruzándose en los pasillos. Ahora era un silencio espeso, de esos que no solo se escuchan, sino que se sienten en el pecho. Desde la cocina, una taza olvidada. El café ya frío, una fina capa oscura se había formado en la superficie, intacta, como si el tiempo se hubiera detenido justo después del primer sorbo. José recordaba ese momento, o intentaba hacerlo. ¿Había sido antes o después de abrir el sobre? El reloj marcaba las 5, pero nadie parecía seguir su ritmo. Se levantó lentamente. No por decisión, sino porque el cuerpo, en algún punto, se niega a quedarse quieto. Caminó hacia el pasillo. Cada paso resonaba más de lo normal, como si la casa se hubiera vaciado de todo lo que antes absorbía el sonido. La puerta del cuarto de los niños, aunque ya no eran niños, estaba entreabierta. Empujó apenas. El aire tenía ese olor familiar, una mezcla de colonia, libros, ropa doblada a medias. En la cama, una camiseta olvidada. La tomó. La sostuvo unos segundos. La acercó al rostro sin darse cuenta. Un gesto automático, un gesto de padre. En ese instante, nada había cambiado, o al menos eso quería creer. Sobre el escritorio, un cuaderno abierto. Una letra desordenada, rápida, casi urgente. Frases sueltas, ideas, quizás planes, quizás sueños. José pasó los dedos por la página, como si pudiera leer no solo las palabras, sino la vida detrás de ellas. ¿En qué momento dejó de ser su historia también? Una risa lejana pareció cruzar su mente. No real, no presente, pero tan clara que por un segundo giró la cabeza, esperando encontrar a alguien en la puerta. No había nadie, solo el marco, vacío. Regresó al salón. La fotografía seguía ahí. La observó más tiempo esta vez. Notó detalles que antes nunca había visto. La forma en que Encarna apoyaba ligeramente la mano, demasiado rígida. La mirada de uno de los niños, no hacia la cámara, sino hacia otro lado. Pequeñas cosas, detalles mínimos, pero ahora gritaban. Se sentó. El sofá crujió bajo su peso. Ese mismo sonido de siempre, pero ahora parecía más fuerte,
más presente, como si todo lo cotidiano hubiera adquirido una intensidad nueva, insoportable. El teléfono vibró. Un mensaje. No lo abrió. Otra vibración. Y otra. El mundo afuera seguía avanzando. Noticias, llamadas, personas queriendo saber, entender, opinar. Pero dentro de esa casa, el tiempo se había quedado atrapado en un solo momento. Ese momento. El sobre. El resultado. José cerró los ojos. No para dormir, sino para volver. A un día cualquiera. Un desayuno cualquiera. Una conversación cualquiera. Intentó reconstruirlo. Buscar una señal, una pausa extra, una mirada esquiva. Algo. Pero todo parecía normal. Demasiado normal. Y eso era lo más inquietante. Porque la mentira no siempre se ve. A veces se vive, se comparte, se celebra. Abrió los ojos. La luz había cambiado. Más tenue ahora, más fría. El papel seguía en la mesa, siempre ahí, como esperando, como si supiera que, tarde o temprano, tendría que ser leído otra vez. No con los ojos, sino con algo más profundo. José se inclinó ligeramente hacia adelante. No lo tomó, pero esta vez no apartó la mirada. Y en ese gesto, casi imperceptible, había algo nuevo. No aceptación, no todavía, pero tal vez el inicio de algo que aún no tenía nombre. La noche cayó sin hacer ruido, como si la casa ya no necesitara avisos. La luz del salón quedó encendida, pero nadie recordaba haberla encendido. Ese detalle, tan pequeño, empezó a incomodar. Porque en una casa donde todo parecía detenido, cualquier cambio, por mínimo que fuera, se volvía sospechoso. José seguía allí, sentado, sin moverse demasiado, solo lo suficiente para seguir respirando. El papel ya no estaba exactamente en la misma posición. Había girado unos milímetros, apenas perceptible, pero suficiente para que él lo notara. No lo había tocado. Estaba seguro. Entonces, ¿por qué se había movido? El viento. Quizás. Pero las ventanas estaban cerradas. Ese tipo de pensamientos comenzaron a filtrarse lentamente. No como una locura, sino como una duda constante. Porque cuando una verdad tan grande se rompe, todo lo demás también deja de ser completamente fiable. Desde el pasillo, un leve crujido. José levantó la mirada. Nada. Pero el sonido no desapareció del todo. Quedó ahí, suspendido en el aire, como un eco que se niega a morir. No era la primera vez que esa casa hacía ruidos, pero ahora cada sonido parecía tener intención. Se levantó, no por curiosidad, sino por una necesidad extraña de comprobar que todo seguía igual. Cada paso era más lento que el anterior, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento, como si la casa misma estuviera escondiendo algo más. Al pasar junto al espejo, se detuvo. No por vanidad, sino porque no se reconoció de inmediato. El reflejo tardó una fracción de segundo en llegar, o eso le pareció. Se acercó un poco más. Las ojeras más marcadas. La barba descuidada. Pero no era eso. Había algo en la mirada. Algo que no estaba antes. Como si detrás de sus propios ojos hubiera otra pregunta que aún no había sido formulada. Giró. El pasillo seguía vacío, pero la puerta del cuarto ahora estaba completamente abierta. Antes no, estaba seguro. Entró. El aire era más frío. No mucho, pero lo suficiente para notarlo en la piel. La camiseta que había dejado sobre la cama ya no estaba en la misma posición. Había caído al suelo, o eso parecía. José se agachó lentamente. La recogió, la sostuvo, y en ese momento algo lo atravesó. No un recuerdo, no exactamente, más bien una sensación incompleta, como si hubiera algo que no encajaba, pero no pudiera decir qué. Miró alrededor, el escritorio, el cuaderno, abierto en la misma página, pero ahora una esquina estaba doblada. No lo recordaba así. Se acercó, pasó la mano por encima del papel, y ahí, entre las líneas, entre palabras que ya había visto, algo parecía distinto. Una frase, o quizás no.
Quizás solo su mente intentando llenar vacíos. Intentó leerla de nuevo, pero cuanto más lo intentaba, menos sentido tenía. Como si las palabras se resistieran, como si no quisieran ser entendidas todavía. Un sonido, esta vez más claro. El teléfono. Desde el salón, José salió rápido, no corriendo, pero más rápido de lo que su cuerpo había permitido en días. El móvil vibraba sobre la mesa. Pantalla encendida. Un nombre, no guardado, un número desconocido. Pero había algo en ese número, algo que le resultaba incómodamente familiar. No respondió, solo lo miró. La vibración cesó. Silencio otra vez, pero ahora un silencio distinto, más tenso, más denso, como si algo hubiera cambiado sin que él lo entendiera del todo. La pantalla se apagó, y en el reflejo negro del teléfono, su rostro volvió a aparecer, distorsionado, fragmentado por la luz. José lo sostuvo, lo giró levemente, y por un instante, solo por un instante, le pareció que no estaba solo en ese reflejo. Parpadeó. Nada. Otra vez solo él. O eso creía. Dejó el teléfono lentamente. El papel seguía ahí, esperando. Pero ahora ya no era el único en la habitación que parecía tener algo que decir. Porque algunas verdades no llegan de golpe. Se acercan, se esconden, se mueven apenas unos centímetros, hasta que uno empieza a preguntarse si realmente todo comenzó con ese sobre, o si había algo más, mucho antes, mucho más atrás, esperando el momento exacto para salir a la superficie. La madrugada no llegó de golpe. Se fue filtrando lentamente entre las grietas de la noche como una respiración contenida. La luz del salón seguía encendida. Nadie la había apagado. Nadie parecía querer hacerlo. José no se había movido mucho, solo lo suficiente para cambiar de postura, solo lo suficiente para seguir allí. El papel continuaba sobre la mesa, pero ya no era lo primero que miraba. Ahora, su atención estaba en otra cosa, en la puerta, entreabierta. No recordaba haberla dejado así. El aire que venía desde el pasillo era más frío que antes. No helado, pero sí lo bastante distinto como para hacerle notar que algo había cambiado. O tal vez, que siempre había estado así, y él nunca lo había percibido. Se levantó, despacio, como si el suelo pudiera hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera romper algo que aún no entendía. Avanzó unos pasos. La madera crujió. Ese mismo sonido de siempre. Pero esta vez pareció más largo, más profundo, como si se negara a desaparecer. Se detuvo en el marco de la puerta. El pasillo, vacío, oscuro en algunos puntos donde la luz no alcanzaba. Al fondo, el espejo. Ese mismo espejo. Pero ahora no devolvía exactamente lo mismo. José entrecerró los ojos, no por miedo, sino por duda. Se acercó un poco más. El reflejo estaba ahí. Él, el pasillo, la puerta, todo en su sitio. Y, sin embargo, había algo que no coincidía. Algo demasiado sutil para señalarlo con el dedo. Demasiado evidente para ignorarlo. Parpadeó, y el reflejo volvió a ser normal. O eso parecía. Un sonido suave, casi imperceptible, como una tela rozando el suelo. Giró la cabeza. Nada. Pero el sonido no desapareció del todo. Se quedó ahí, suspendido, como si alguien, o algo, hubiera pasado hace apenas un segundo. José no avanzó más. Regresó, al salón, al mismo lugar, a la misma silla. El papel seguía allí, pero esta vez había otro objeto junto a él. No lo había visto antes. Una fotografía, pequeña, sin marco. La tomó. Sus dedos dudaron un instante antes de tocarla. La giró lentamente. Era una imagen familiar, demasiado familiar. Él, Encarna, los niños, pero algo no estaba igual. No era la ropa, no era el lugar, era otra cosa. Una ausencia, o tal vez una presencia distinta. Observó más de cerca uno de los rostros. La sonrisa parecía ligeramente forzada. O quizás siempre lo había sido. El fondo. Una sombra. Antes no la había notado. O quizás nunca se había detenido a mirar tanto. José bajó la fotografía, miró el papel, luego la fotografía otra vez. Y en ese instante, todo pareció encajar. Y al mismo tiempo,
dejar de tener sentido. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no miró la pantalla. Lo dejó sonar. Una vez. 2, 3. Luego silencio. El reloj marcaba las 6. O tal vez las 5. Era difícil saberlo. El tiempo ya no tenía la misma forma. José apoyó la fotografía sobre la mesa. No exactamente donde estaba antes. Un poco más cerca del borde. El papel seguía intacto. Sin tocar. Pero ya no era lo único que pesaba en esa habitación. Se sentó. Respiró. Lento. Como si cada inhalación tuviera que atravesar algo invisible. Miró hacia la puerta. Luego hacia el pasillo. Luego hacia nada en particular. Y en ese momento no pensó en el ADN, no pensó en Encarna. No pensó en los años. Pensó en una sola cosa. Un instante. Un recuerdo específico. Algo tan pequeño que nunca había tenido importancia. Hasta ahora, sus dedos se movieron ligeramente sobre la mesa, como marcando un compás que ya no sonaba. La luz comenzó a cambiar. Más clara, más fría. El día estaba entrando, sin pedir permiso, sin esperar respuestas. José no se levantó, no dijo nada, no hizo nada, solo permaneció ahí, mirando, escuchando, como si esperara, no algo grande, no una explicación, sino un detalle más, uno solo, algo que terminara de romper lo que quedaba, o que, tal vez, dejara abierta otra pregunta. Y en la casa, todo volvió a quedarse en silencio, excepto por una cosa, apenas audible, apenas real, el leve sonido de una puerta, que no se sabía con certeza si acababa de abrirse o de cerrarse.